Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola amigos, ¿cómo les va? Mi nombre es Sergio Lourenço y actualmente estoy sirviendo en Palabra de Vida Argentina, en Buenos Aires. Es una alegría para mí que estés escuchando este audio que sin duda te va a ser de bendición. El pasaje que toca hoy nos transporta a los viajes de Pablo y podemos ver reflejado en este maravilloso relato la pasión que tenía Pablo por cumplir su ministerio y de la entrega personal que Pablo tenía hacia Dios. Te invito a que lo podamos leer juntos. Hechos 20, versículo 13 al 24. Y dice así: Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. El versículo 17 dice: Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. El 20 dice: Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. El versículo 23 dice: Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Este es el último viaje de Pablo, después de un largo camino recorriendo toda Europa. Muchos años de ministerio. Pablo atravesó innumerables conflictos y pruebas y recibió también muchas bendiciones. Te invito a que puedas leer más sobre la historia de Pablo y así conocer más de cómo Dios obró en su vida. Pero hoy vamos a tratar de descifrar este relato y sacar algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida. Aquí vemos que Pablo estaba en Troas. De ahí Pablo caminó como 24 kilómetros hasta Mileto. Los demás fueron en barco. Tal vez Pablo quería orar, estar un tiempo solo, caminar un poco, no lo sabemos en realidad. Pero la realidad es que caminó. Y se juntaron al día siguiente en Mileto, como dice el versículo 15. En el versículo 16 vemos que Pablo no quería pasar por Efeso, porque sabía que si se quedaba en Efeso iba a tardar mucho tiempo ahí, entonces no iba a llegar a la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Entonces cuando Pablo llegó a Mileto, mandó a llamar a los pastores de Efeso. Mileto y Efeso no estaban muy lejos. Pablo quería hablar con los ancianos y los pastores de las iglesias de Efeso. Él no quería dejar pasar la oportunidad de ministrarlos con la palabra. Recordá que estas iglesias eran iglesias en casas. Se reunían en grupos pequeños, en sus casas, y necesitaban alimento espiritual y todo el apoyo posible. En el versículo 18 vemos el mensaje a los pastores. Pablo comienza hablando de su testimonio y de su forma de actuar. Me encanta esto porque Pablo tenía un excelente testimonio de largo plazo. ¿Cuántas veces en nuestra vida conocemos a personas que solo hablan de ellas mismas, de lo que hicieron y de lo que van a hacer? Pero al poco tiempo no pasó nada. Como decimos en Argentina, el globo se va desinflando. Con Pablo no era el caso. El testimonio de Pablo era constante, era intachable, desde el inicio de su vida cristiana hasta su muerte.
En el versículo número 19 dice, sirviendo al Señor. Él se define como un siervo humilde, con muchas lágrimas y pruebas que había tenido a lo largo de todos estos años en un trabajo fiel para Dios. En el versículo 20 y 21 Pablo dice, ustedes son testigos que compartí toda la palabra de Dios y no he rehuido, no he evitado nada, no he salteado ni una coma, ni una palabra. Eso dice Pablo. Pablo muestra una vez más la pasión por su ministerio. Luego de esto viene la parte final de los versículos que veremos hoy. En el versículo 22, Pablo dice a los ancianos, ahora estoy yendo a Jerusalén. No sé lo que me va a pasar allí, no sé lo que me espera, pero sí sé una cosa segura, que el Espíritu Santo está obrando de una manera poderosa en ese lugar. A Pablo ya le habían advertido que cuando llegara a Jerusalén lo iban a encarcelar. Pablo sabía que corría peligro. Es aquí donde Pablo escribe este hermoso versículo conocido por todos, el versículo 24. De ninguna cosa hago caso. No estimo mi vida pertenece a Jesús. El único deseo que Pablo tenía era cumplir su ministerio con gozo. ¿Cuántas veces nosotros cumplimos nuestro ministerio con quejas, murmuraciones, críticas? Pero Pablo dice, no estoy preocupado por mi vida. Quiero terminar mi ministerio con gozo. Quiero terminar mi carrera para Dios. Qué entrega la de Pablo. Qué bueno es escuchar cuando alguien dice esto. Te contagia, te anima. Ahora, ¿sabes por qué Pablo dice esto? Porque Pablo entregó completamente su vida a Cristo. Y tenía perfectamente clara la idea de que si se moría, lo hacía para Cristo. Y por último, el versículo 24 dice, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Este debe ser el propósito de nuestra vida, dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Lo que Dios hizo en nuestra vida, debemos mostrarlo. Es muy importante transmitir a los demás la vida cristiana con un buen testimonio, en actitudes, en palabras, en hechos, en la forma que te vestís, en la música que escuchás, en cómo hablás, en nuestro vocabulario. Todo lo que nos rodea debe ser con el único objetivo de dar testimonio del Evangelio de Cristo y así poder llevar a otros a sus pies. Termino. Conclusión. Recuerda estas 3 palabras. Pasión, como la que Pablo tenía para cumplir su ministerio. Entrega. Cuando muchas veces nosotros nos avergonzamos en el ministerio, Pablo estaba dispuesto a morir. Y la 3ª palabra, testimonio. Un testimonio intachable para reflejar a Cristo y llevar a otros a los pies de la cruz. Algo muy importante. Recordá que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te desafío a que cada día puedas tener un tiempo de devoción y estudio de la palabra de Dios. Gracias por tu tiempo, estés donde estés, y que Dios te bendiga.